Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Esta es una de las frases más conocidas del célebre físico y matemático inglés Isaac Newton. Y aunque Newton hablaba de la ciencia y de sus avances, esta frase encapsula a la perfección algo que va más allá de esas cuatro paredes de un laboratorio. Habla de la transmisión del conocimiento, de cómo de generación en generación nos apoyamos en el trabajo y en el saber de aquellos que vinieron antes. Pero, ¿y si ese conocimiento no solo hablara de las leyes físicas del universo, que está fenomenal, sino también de cómo influir en esas mismas leyes? ¿Y si existieran algunos textos antiguos que ocultaran rituales, invocaciones y fórmulas para obtener los poderes que se nos escapa a la comprensión racional de hoy en día? Pues hoy vamos a hablar precisamente de esos textos, también conocidos como esto que tengo aquí, Grimorios. Bienvenidos a nuestro episodio número 31, soy Iván Bolson de Energías del Universo Tarot, para los que me sigan por redes sociales. Hoy quería hablaros del Grimorio, porque yo cada vez que publico algo relacionado con esto, genera muchísima curiosidad y expectación. Y una puntualización. Cuando hablamos de Grimorio, no me estoy refiriendo a los típicos libros de hechizos que aparecen en las películas de brujería o en los videojuegos de rol, aunque muchas veces sí que se basan en ellos. Los Grimorios son muy reales. Los que trabajamos en temas esotéricos los utilizamos prácticamente a diario. Son libros antiguos que contienen una gran variedad de rituales, de conocimiento ancestral, astrológico, numerológico, con el objetivo de utilizarlo a tu favor, a nivel de protección energética, para todo tipo de encantamientos, porque aquí los hay para todos los gustos. Hoy vamos a hablar un poquito de su historia, de sus orígenes y el profundo impacto que tuvieron en la sociedad de la Edad Media, hasta bien entrado el siglo XVIII. A día de hoy, no es que se haya perdido la tradición, pero claro está que su uso está un poco menos extendido que en aquel momento. Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es un grimorio? Un grimorio es, en términos generales, un libro de magia, pero no cualquier tipo de magia, sino aquella que combina el conocimiento esotérico con el propósito de utilizar el poder de la naturaleza a tu favor, para obtener protección, poder o incluso riqueza. Estos textos contienen cartas astrológicas, lista de ángeles y demonios, instrucciones para hechizos, mezclas medicinales, contenido numerológico, invocaciones a entidades sobrenaturales o, por ejemplo, también información sobre la fabricación de talismanes. Ahora, imagina por un momento que estás en el siglo XV, un tiempo donde las explicaciones científicas sobre los procesos y fenómenos naturales no estaban al alcance de cualquiera. En ese contexto es cuando aparece el grimorio como una especie de salvavidas, porque no solo contiene esa parte de sabiduría tan importante y poderosa, sino que poseían un poder intrínseco, la capacidad de influir en lo invisible, en lo oculto, en lo que se nos escapa al cerebro racional, porque no podemos ver o explicar. Y no te confundas, estos no eran libros para leer tranquilamente delante de una chimenea, eran textos que solamente los más valientes o los más desesperados, en función del momento, se atrevían a consultar. Hablemos un poco del origen y del contexto histórico. Vamos a viajar en el tiempo. Aunque algunos grimorios pueden remontarse a épocas anteriores, la mayoría de ellos datan de los siglos XIII al XVIII. Fue en la Baja Edad Media cuando se comenzó a documentar este tipo de conocimiento en Europa. No es que antes no existiera la magia, sino que simplemente no se registraba de la misma forma. El conocimiento mágico era, en gran parte, oral, transmitido de maestro a discípulo, de generación en generación, pero algo cambió en esos siglos, y los secretos de antes, que se compartían a través de susurros, muchas veces la mayoría en secreto, comenzaron a plasmarse en papel. Existen muchos, pero uno de los grimorios más famosos y conocidos que ejemplifica a la perfección el cambio fue el titulado como Clavícula de Salomón, que a pesar de su vinculación con el legendario rey bíblico, en realidad ganó popularidad entre los siglos XVIII y XIX. Su contenido era una mezcla entre rituales e invocaciones, que algunos incluso afirmaban podrían otorgar poder sobre los espíritus o sobre los elementos de la naturaleza. Pero yo me pregunto, ¿por qué escribir estos secretos? Bueno, aunque algunos grimorios estaban destinados a preservar el conocimiento, no todos estaban pensados para el uso masivo. La mayoría se mantenían ocultos, a menudo en posesión de magos o alquimistas. Imaginad que para los no iniciados, abrir uno de estos textos era como abrir la caja de Pandora.
El término grimorio es muy interesante y hay dos teorías principales sobre su origen. La más acertada quizás provenga de ese francés grimoire, derivado del latín grammatica, es decir, gramática. En la Edad Media, los libros de gramática latina eran fundamentales en la educación, pero para aquellos que no sabían ni leer ni escribir en latín, pues imaginad, estos libros podían parecer tan incomprensibles como mágicos. Imagina no entender ni una sola palabra de lo que está escrito y empezar a ver símbolos y sigilos entre sus páginas. Para muchas personas no quedaba de otra que tratarse de algo místico y mágico. Sin embargo, hay otra teoría más aceptada entre los practicantes de la magia que sostiene que la palabra grimorio proviene del italiano rimario, que significa composición de versos. Los magos medievales italianos creían que los versos y las palabras bien entonadas aumentaban el poder de sus rituales. Por eso, muchos de los encantamientos se componían en forma de poesía o de canto, lo que le daba un toque aún más místico a los grimorios. Y lo que hace verdaderamente fascinantes a los grimorios es su variedad de contenido. No se limitaban solo a un tipo de magia, sino que aquí abarcaban conocimientos desde la elevación espiritual, como es por ejemplo el caso de Art Notoria, hasta la protección contra demonios y la búsqueda de la riqueza. Algunos grimorios incluso ofrecían fórmulas magistrales para crear amuletos, talismanes o por ejemplo proteger las cosechas. Pero hay mucho más, porque los grimorios europeos son el resultado de una fusión de tradiciones. No solo son el producto de una magia cristiana medieval, sino que aquí mezclan elementos del hebreo, el griego, el latín, junto con referencias bíblicas y conocimiento islámico. Esta mezcla de influencias da como resultado un contenido tan rico y diverso como el propio universo esotérico que intentan dominar. Un ejemplo claro de esta fusión es el Picatrix, un texto del siglo XIII, que combina conocimientos mágicos árabes y astrológicos. Este grimorio tiene un enfoque muy particular en la magia astral, es decir, la influencia de los astros sobre la vida y el destino humano. Por supuesto, como ha sucedido siempre a lo largo de la historia, no todo fue un camino de amapolas para los grimorios. Durante la Edad Media, la Iglesia se esforzó por erradicar muchos de estos textos, considerándolos heréticos. Los magos y practicantes que poseían grimorios debían guardarlos en secreto. Y muchas veces estos libros pasaban a manos de los monjes de los monasterios, donde también se producían las copias en los scriptoria. Aunque esto suena contradictorio, algunos monasterios eran muy importantes porque eran centros de estudio, donde también se producían y conservaban manuscritos mágicos. Pero lo que realmente impulsó la circulación de los grimorios fue la invención de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV. Los libros dejaron de ser exclusivamente para ricos y poderosos, y ahora cualquiera que pudiera pagar una copia impresa podía acceder a estos conocimientos. Con la imprenta, títulos como por ejemplo La filosofía oculta de Agripa, un libro del siglo XVI que fusionaba la magia con la filosofía, se comenzó a imprimir de forma masiva, democratizando el acceso a la información y a los grimorios. Imagina el impacto. Cualquier persona con un poquito de dinero podría tener entre sus manos un libro lleno de encantamientos y de rituales mágicos. ¿Qué provocó esto? Pues que los grimorios se popularizaran aún más, expandiendo su influencia durante los siglos posteriores. Es importante señalar que un grimorio no debe confundirse con un breviario, que es un libro de oraciones que se utiliza mucho en la liturgia católica. Mientras que los breviarios son herramientas devocionales, los grimorios están dedicados a la magia y al conocimiento esotérico. Así que, si en alguna ocasión te encuentras un libro viejo y polvoriento en la biblioteca de tu abuela, asegúrate muy bien de revisar antes de abrirlo. No vaya a ser que estés a punto de invocar a una entidad misteriosa, porque nunca se sabe. Bromas aparte, no me quiero olvidar de mencionar el poder de la escritura. Cada palabra escrita, cada símbolo, sigilo, tenía un poder inherente en los grimorios. La composición en verso también jugaba un papel muy importante. Los magos creían que los versos potenciaban los rituales, haciendo que las palabras pronunciadas durante un encantamiento fueran aún más efectivas. Así que cuando te encuentras frente a un poema o un ritual en un grimorio, recuerda, estás frente a una obra que no solo guarda un conocimiento, sino que es en sí misma una llave que puede abrir puertas a otras realidades que desconoces. Recuerda que el conocimiento no solo reside en los hechos y en la ciencia, sino también en los secretos que la humanidad ha intentado desvelar a lo largo de los siglos y que forma parte inherente de nuestra tradición, que aunque muchos hayan querido tapar,
quemar o erradicar, siempre ha estado y estará ahí mientras continúe vivo en nuestro recuerdo. Como decía Newton, todos estamos apoyados sobre los hombros de gigantes. Quizás esos gigantes también guardaban un secreto, un grimorio entre sus manos. Hasta el próximo episodio.